Hola, mi nombre es Aurora Canelón y en esta oportunidad estaré hablando sobre la ley de Ohm. George Simon Ohm fue un físico alemán que determinó experimentalmente en 1826 la ley fundamental que relaciona a la tensión y a la corriente en un resistor. La obra de Ohm fue al principio rechazada por los críticos. Nacido en humildes condiciones en Erlangen, Baviera, Ohm se consagró a la investigación eléctrica. Sus esfuerzos dieron frutos en su famosa ley. La Royal Society of London lo galardonó en 1841 con la medalla Copley. En 1849 se le otorgó la cátedra de profesor de física de la Universidad de Múnich. Para honrarlo, la unidad de resistencia lleva su nombre. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente es directamente proporcional al potencial e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la cantidad de carga que atraviesa a un conductor en una variación de tiempo. Es una magnitud escalar con dirección y siempre opuesta al flujo de electrones, es decir, en dirección del campo eléctrico. Sus unidades son coulomb entre segundo, lo que da como resultado amperios. Por su parte, la resistencia eléctrica es la propiedad que tienen los materiales para oponerse al paso de la corriente o flujo de electrones. Esta es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Cuando hablamos de circuitos podemos encontrar resistencias en series y en paralelo. Las resistencias en serie se caracterizan por estar conectadas a la misma línea o ramas, es decir, situados unos arriba de otros. Sus propiedades son: la intensidad total es igual a la intensidad 1, a la intensidad 2, a la intensidad 3 y así sucesivamente. El voltaje total es la suma de todos los voltajes y la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Por su parte, las resistencias en paralelo se caracterizan por tener conectadas varias líneas o ramas alineadas paralelamente entre sí. Estas vías están conectadas por puntos en conjunto. Sus propiedades son: la intensidad total es la suma de todas las intensidades. El voltaje total es igual al voltaje 1, al voltaje 2, al voltaje 3 y así sucesivamente. La resistencia total es la suma de todas las resistencias al inverso, es decir, 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así sucesivamente. Veamos un ejemplo práctico. Dado el siguiente circuito, calcule la resistencia total. Como es un circuito con resistencias en serie, para conocer la resistencia total debemos sumar todas las resistencias. Sin embargo, desconocemos la resistencia número 3. Por lo tanto, debemos hallarla con la fórmula R3 es igual a B3 entre I3. Por ser un circuito en serie, sabemos que la intensidad total es igual a I1, a la I2 y a la I3 y así sucesivamente. Entonces sabemos que I3 equivale a 2 amperios. Pero no conocemos el voltaje 3. De hecho, no conocemos ningún voltaje más que el voltaje total, lo que nos lleva a más incógnitas. Necesitamos el voltaje 3 para encontrar la resistencia 3. Sabemos que en este caso el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. Entonces, si despejamos B3 de esta ecuación de voltaje, tendríamos que B3 va a ser igual al voltaje total menos el voltaje 1 menos el voltaje 2. Conocemos BT, B1 y B2 los podemos encontrar. Como mencioné anteriormente, las intensidades son iguales, por lo tanto equivalen a 2 amperios. R1 y R2 las conozco, procedo a calcular. Con los resultados obtenidos, sustituyo mi fórmula de voltaje donde despejé el voltaje 3 para hallarlo, obteniendo como resultado que V3 es igual a 70 voltios. Con este nuevo dato procedo a calcular R3 y encuentro que vale 35 ohm. Ahora sí, con todas mis resistencias ya conocidas puedo calcular la resistencia total. Sustituyo, calculo y obtengo como resultado que la resistencia total para este circuito equivale a 50 ohms. Muchas gracias por su atención.